días. Les damos la bienvenida a su programa, El Otro Enfoque con Darío Cuba. Vamos a seguir profundizando en el tema del este europeo, de la situación que está viviendo o que se está viviendo en este momento entre Ucrania y Rusia, pero que va más allá de Ucrania y Rusia. En ese enfrentamiento se ve envuelto Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Y de refilón pasa China, Irak, Irán, Corea del Norte y otras naciones como Venezuela y Cuba que están en nuestra área. Pero además también nos afecta directamente a nosotros. Vamos a analizar este tema a profundidad y ver cuáles son las consecuencias que para el mundo esta situación va a traer. Este programa se transmite de lunes a jueves a las 9 de la noche. Usted puede registrarse o buscar en su buscador de preferencia cananga.tv a las 9 de la noche, hora de República Dominicana. Y donde quiera que usted se encuentre, usted va a recibir nuestra señal. Pero si no puede entrar a las 9 de la noche, usted se registra en YouTube, en El Otro Enfoque con Darío Cuba, y usted va a recibir nuestra propuesta cada vez que nosotros la realicemos. Si esta es de su agrado, usted le da a la campanita para siempre seguir recibiéndola y le va a dar a me gusta y compartirla en su red de relacionados. Nos vamos a un corte y regresamos analizando la situación de Ucrania y Rusia en este momento. De ESPN y los invito a que sigan con Cananga Televisión y Deportes Total RD. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí y una hermosa amistad que desde CERTV conservamos. Así es que Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Continuando con los análisis de la situación del este europeo y los enfrentamientos que se están dando en este instante, en el momento que estamos grabando este video o esta propuesta. La situación es compleja. Kiev está totalmente rodeado. Hay una columna de tanque. Los precios del petróleo comienzan a dispararse. La Asociación de Energía Internacional plantea liberar 60 millones de barriles de petróleo. Eso podría ser un aliciente momentáneo, pero no es el problema. La demanda de energía en el mundo para este año son 100 millones de barriles al día. Ellos van a liberar, todos los países miembros de la Agencia Internacional de Energía, van a liberar 60 millones de barriles. Van a reducir de sus reservas estratégicas, van a sacar 60 millones. Ahora, eso no nos plantea a nosotros que va a haber un flujo normal de petróleo. ¿Y por qué no nos plantea? Porque la OPEP, más, que son los 23 países miembros de la OPEP, más Rusia, México y otras naciones que no pertenecen a la OPEP, pero que trabajan de brazo con la OPEP, se planteó ampliar a principios de año 400,000 barriles de petróleo al día liberar, y solamente ha podido liberar 90,000 barriles de petróleo al día. Es por eso, a principio de año, ya a finales del año pasado y a principios de este año, había una tendencia a la alza del petróleo. Y si por las sanciones o por el discurso que va a dar esta noche Biden, que plantea, que dice que no está lejos de que puedan retirar a Rusia del mercado energético, esto podría tener un impacto muy negativo en los precios finales de las energías, principalmente del petróleo. ¿Y por qué? Porque si los productores solamente pudieron incrementar 90,000 barriles al día, porque no es verdad que porque tú quieras incrementar la producción de petróleo, la va a incrementar de un día para otro. No es posible. Hemos analizado aquí que lo que ha pasado con el petróleo de Quito, que muchas de las empresas de petróleo de Quito de Estados Unidos quebraron. Ver entrar las arenas bituminosas de Alberta, que son altamente contaminantes, igual que el petróleo de Quito, tampoco es una solución porque no va a entrar inmediatamente. Y vemos las dificultades que han tenido las energías renovables, tanto en Europa como en Estados Unidos, y la situación que vive Europa en este momento con un invierno muy fuerte, lo cual plantea la utilización de energía. Y veamos cómo está. Europa depende de Rusia y por eso las sanciones han tratado de no tocar el término energético. Las sanciones dependen, Europa depende de las energías de Rusia para poder suplir sus necesidades energéticas. Más de un 40% dependen del gas y de petróleo depende en gran medida también. ¿Qué significaría que Rusia cierre la llave del gas? Sería dispararse esos precios
a niveles estratosféricos, por encima de lo que sería el barril de gas, si se midiera en términos de barril, por muy encima de $300 en términos del gas. Y eso conllevaría a una escasez de abonos químicos, porque se necesita el gas para la producción de abonos químicos. Pero también hay otra situación. El nitrato de amonio, que es un abono utilizado para fertilizar los suelos, pues se produce en gran cantidad en Bielorrusia y se produce también en Rusia. Son los principales productores de nitrato de amonio. Con la suspensión del envío del nitrato de amonio, esto va a incidir en los precios de los abonos químicos y va a incidir también en los precios de los productos del agro. Sacando el trigo, sacando la cebada, que tanto Ucrania como Rusia son grandes productores de él. Hay una situación que se da con Bielorrusia y es Lituania, que le ha impedido sacar el nitrato de amonio por el territorio de Lituania a Bielorrusia, porque Lituania está alineada al grupo de la OTAN, que defienden a Ucrania, y Bielorrusia se encuentra alineada a Rusia. Ahora, Bielorrusia ha impedido el paso del petróleo de Lituania para ser refinado en Polonia y en esta parte, y eso también le crea problemas a Lituania, porque mantiene el crudo, no lo tiene refinado, no puede traer gas y tampoco puede producir nitrato de amonio, porque al Bielorrusia cerrarle su espacio, entonces esto marítimo, esto y terrestre, esto le crea una situación muy complicada. Pero también nos crea una situación complicada a nosotros, porque esto nos plantea el petróleo en el día de hoy. Ojalá que el Control Master me pueda presentar los precios del petróleo como están en el día de hoy. Los precios del petróleo están alrededor de $105 el Brent y alrededor de $101 el WTI, que es el que nosotros utilizamos como referencia para los precios de los combustibles en República Dominicana. La situación, según plantea Standard Poor's y otras empresas, dicen que si a Rusia se saca del mercado petrolero, que representa alrededor del 11% de la producción mundial, de la demanda, o sea, de suplir la demanda, que son 100 barriles de petróleo al día. Ellos representan el 11, o sea, que suplen alrededor de 10 a 11 millones de barriles al día. Los precios del petróleo podrían dispararse alrededor de 135 a 150 dólares barril de petróleo. Eso crearía una situación de crisis económica, ¿Y por qué crearía una situación de crisis económica global? Porque las economías, el nivel de ingreso de la población mayoritaria de las economías no está en condiciones de soportar esos precios. Habría inmediatamente una caída en la demanda de bienes y servicios y habría un encarecimiento por el lado de la producción de bienes y servicios, lo que implica que por el lado de la oferta va a haber un incremento. Y eso crea conflictos sociales a nivel de todas las naciones. Porque primero, las empresas se van a hacer más ineficientes porque no van
a poder suplir, no van a tener su demanda energética suplida, y por lo tanto su producción va a ser mucho más lenta, pero mucho más cara. Habrán cortes energéticos en gran parte del mundo debido al encarecimiento de las energías, principalmente en naciones como la nuestra, de un nivel de desarrollo no elevado. Nos saca de competitividad. Solamente tenemos que ver qué pasó aquí en la primera crisis energética en el año 1973, cuando se da la guerra del Yom Kippur. Vinieron los famosos apagones de la chichigua de Julio Sauri, que eran apagones financieros porque la República Dominicana no producía la cantidad de divisas que necesitaba la economía para demandar energía, o sea, para comprar su energía. Y lo que hacía era que apagaban las plantas eléctricas y daban apagones hasta de 12 horas. Se decían que habían problemas con las líneas eléctricas que quedaron maltrechas de la Revolución de Abril. Se decía también que eran chichiguas que se enredaban en las redes eléctricas y producían eso, para no decir la realidad. Eran apagones financieros. Esto sucedió también en el año 1979 y 80 con la segunda crisis energética, la crisis del Yom Kippur, la crisis de la guerra entre Irak e Irán, ya hemos hablado, y también hubieron grandes filas en vehículos, en las estaciones de combustible, para poder reportar energía, o sea, combustible, gasoil, gasolina, y también en las plantas procesadoras o vendedoras de gas propano. Eran grandes filas que había. Cuando la crisis energética especulativa que se da en el 2008, 2007-2008, donde los precios llegaron a $140, nosotros no nos vimos en una situación muy difícil, aunque sí nos vimos en una situación muy complicada debido a Petrocaribe, que nos facilitaba entre 30,000 a 50,000 barriles de petróleo de reconstituido, porque nosotros no es verdad que tenemos una refinería, es una separadora que se hizo en el año 1973, y esa separadora nosotros la hemos venido utilizando desde el año 1973. Se hizo con una capacidad de demanda de 50,000 barriles. La demanda de energía de productos eran 30,000 para esa fecha, suplía nuestras necesidades energéticas y le creaba una holgura. Posteriormente, esa planta se ha ido quedando pequeña. Nuestra demanda energética anda alrededor de los 140, 150,000 barriles por día, y por lo tanto no puede ser suplida nuestra demanda a partir de la mal llamada refinería que tenemos ahí en Jaime. Y si no pertenecemos a ningún acuerdo energético, y ustedes pueden verlo, cuando se da la primera crisis del petróleo en 1973, en el año 1975 se dio el primer acuerdo energético que nosotros participamos, que fue con Venezuela, que fue el de Puerto Ordaz. Y era un acuerdo energético que nos permitía a nosotros no tener precios preferenciales, como muchos han dicho, porque ningún acuerdo energético llega con precios preferenciales, sino poder financiar hasta el 20% de proyectos en balanza de pago que teníamos, hasta el 20%, financiarlo con proyectos que fueran a reducir nuestra dependencia del petróleo. Y también ver
financiar ese 20%. Eso fue desde 1975 a 1980. En 1980 se hace el Acuerdo de San José. El Acuerdo de San José fue un acuerdo energético firmado con México y Venezuela para apoyar a los países de Centroamérica y el Caribe en sus necesidades energéticas. Ahí no estaba Cuba dentro de ese acuerdo. Esto permitía dar la misma preferencia que daba el acuerdo de Puerto Ordaz, poder financiar en obras de infraestructura interna y mejoramiento de redes eléctricas y mejoramiento de infraestructura para ver si se iba dependiendo menos de las importaciones de petróleo y desarrollar también propuestas de desarrollo económico que impactara en lo social. Nosotros cogimos ese dinero, lo utilizamos más en infraestructura de carretera, de avenida, a carreteras internas, más que en el desarrollo de romper la dependencia que teníamos con el petróleo. Amén de haber hecho algunas presas y que no se hicieron con el criterio suficiente y con el tiempo se han ido sedimentando debido a la deforestación, lo cual reduce el caudal de agua de los embalses y contraembalses y que nos limita entonces nuestra generación, además de la sequía que se produce por la eliminación de los bosques que hemos tenido y por el problema del cambio climático. Después de ese acuerdo de San José, nosotros pasamos a formar parte del Acuerdo de Caracas en el año 2000. ¿Y qué planteaba el Acuerdo de Caracas? Bueno, el Acuerdo de Caracas iba a beneficiar a las mismas naciones, 17 naciones de Centroamérica y el Caribe, que estaban dentro del Acuerdo de San José, más Cuba, o sea, 18 naciones. ¿Y por qué se hizo el Acuerdo de Caracas? Venezuela decidió retirarse del Acuerdo de Caracas porque México, que estaba gobernado por la derecha en ese momento, no quiso integrar al Acuerdo de San José a Cuba. Entonces, Venezuela entendía que Cuba debía beneficiarse de este acuerdo. Esto planteó una nueva propuesta y en el 2005 se hizo una propuesta diferenciada a la propuesta de Caracas, que fue el acuerdo de Petrocaribe, que fueron varios acuerdos que hizo Venezuela en términos de financiación. Todo esto tiene como base financiar en el tiempo el petróleo para que tú lo pagaras a largo plazo y pudiera ir reconvirtiendo la energía, la economía, y con los recursos que tú producías poder ir pagando. El acuerdo de Petrocaribe fue un acuerdo energético amplio de Venezuela, que hizo con Petrosur, que tenía que ver con el sur, Petroandino, que tenía que ver con Perú, Bolivia y todo esto, y Petrocaribe, que era en el área del Caribe. Esto le daba a Venezuela una posición de fuerza en cuanto a su comercialización del producto, porque mantenía un mercado estrecho. Pero además planteaba la construcción de un mercado interno que le permitiera a ellos vender su petróleo y comprar productos del área, bienes y servicios del área. ¿Y por qué Venezuela quiso hacer esto? Bueno, el petróleo de Venezuela es un petróleo que se conoce como petróleo agrio. Y se dice petróleo agrio por ese fuerte olor a azufre que tiene, pues es un petróleo muy pesado
y para su comercialización dependía de Europa y de Estados Unidos. Ellos tenían una refinería en Estados Unidos que era Cico, que fue tomada por el gobierno norteamericano, y también le vendían petróleo crudo a Europa con grandes descuentos y además con grandes fletes, porque había que transportarlo hasta Europa. Quisieron hacer un mercado regional para romper esa dependencia, porque saben también la vinculación que existe entre la Unión Europea, en este caso Europa, más Gran Bretaña, con Estados Unidos, la economía norteamericana. Entonces, eran dos situaciones que se le presentaban. Crear un mercado global fuerte que pudiera beneficiar a las economías regionales y romper esa dependencia que ellos tenían. En cierto modo, ellos fueron logrando esto. Eso permitía la compra de nuestras naciones dependientes, la mayoría que somos dependientes de energía importada, nos permitía que Venezuela nos supliera a nosotros hasta 50,000 barriles que podíamos decidir que era la capacidad que teníamos en los acuerdos anteriores, tanto en el acuerdo de Caracas, como en el acuerdo de San José o como el acuerdo del Puerto Ordaz. Y era así porque en el momento que la República Dominicana firmó esos acuerdos, pues la República Dominicana tenía una capacidad de refinación de 50,000 barriles. Entonces, hasta esa cantidad fue que se firmaron esos acuerdos en su momento que se firmaron, y a la hora de renegociación de esos acuerdos, pues entonces se planteaba de tomar en cuenta el nivel que tiene la República Dominicana en la refinación o separación de los combustibles que podía adquirir. Nosotros teníamos la oportunidad, nos dieron un mix de oportunidad de ver con qué queríamos nosotros pagar. Nosotros podíamos haber decidido pagar con ropa que es de la que se ensambla en Zona Franca, que fue uno de los planteamientos. Podríamos haber decidido pagar con alimentos. En este caso se decidió por la habichuela negra para que se sembrara, cosa que no cumplimos, situación que no cumplimos. Se aprovecharon algunas personas cercanas al gobierno y comenzaron a traer las habichuelas negras desde China para pagar a Venezuela con habichuelas importadas de China, cosa que hizo que Chávez decidiera llamar al presidente, en su momento el presidente Leonel Fernández, y decirle que él sabía a dónde quedaba China y que eso se había hecho para beneficiar a los productores dominicanos. Nosotros no teníamos que ir a divisa extranjera para poder pagar el petróleo. Nosotros podíamos pagarlo con las exportaciones de bienes producidos al interior de la República Dominicana, y que Venezuela necesitaba esos bienes porque los compraba fuera de Venezuela. Los acuerdos se daban desde $25, que fuera el barril de petróleo, en adelante se podía financiar un 5%. El financiamiento era a 25 años con 3 años de gracia y a una tasa de interés del 1%. O sea, que eso nos permitía a nosotros una holgura, cosa que tampoco aprovechamos. Nicaragua, que llegó el Frente Sandinista por la Liberación Nacional al gobierno en 2004, 2006, no me acuerdo, se aprovechó de ese acuerdo
el acuerdo de Petrocaribe, y cambió su matriz energética a un 65% de energía renovable. ¿Y cómo lo hizo? Desarrollaron la base cooperativa de producción agrícola, porcina, caprina, bovina, o sea, de todo, y le pagaban a Venezuela con carne de res, con carne de cerdo, con carne de chivo, y además con pollo también, que ampliaron, y con alimentos, arroz, habichuela y todo esto. Eso le permitía a Nicaragua un ahorro en la balanza comercial dentro de la balanza de pago. Y en vez de utilizar ese dinero en otra cosa, el Estado nicaragüense utilizó esos recursos en reconvertir la matriz energética de Nicaragua. ¿En qué? Energía solar, energía eólica, ellos tienen fuerte viento constante que le llega, energía eólica y energía geotérmica, que es la energía que tienen los volcanes. Ellos son ricos en volcanes y comenzaron a aprovechar esa energía que le da estabilidad al sistema, porque la energía que tenemos son renovables, son inestables. Cuando hay viento hay energía, cuando hay sol hay energía, pero no te da esa estabilidad. Eso le permitió a Nicaragua exportar energía, exportarla a Honduras y beneficiarse de esos recursos que recibía desde Honduras para ir ampliando su economía y fomentando su economía con niveles de desarrollo que le permitió ir beneficiándose. Ese son el concepto. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a seguir hablando de qué puede traer la situación en la economía global con la situación de las sanciones que le pueden implementar a Rusia en este instante. Cananga Televisión, mi nombre es Junior Quimaez Guerrero, muchas cosas buenas, bendiciones, se me cuida. Bueno, un saludo muy especial para Cananga Televisión, que estamos aquí activos. Wester Rivas, Cananga Televisión, sigue en sintonía, por favor. Un saludo muy especial para los televidentes, los que siguen el programa Cananga Televisión. Muy contento de estar compartiendo con ustedes. Un saludo para Cananga Televisión de parte de Tony Batista, pelotero profesional de las Águilas Cibaeñas. Que esto que hemos firmado no es simplemente un papel, sino un compromiso serio para comenzar a ser ejecutado en la parte más grande que envuelve mayor presupuesto el próximo año, para continuar ahora el proceso de remozamiento de la parte que tiene que ver con la garantía de este año escolar para los estudiantes, para lo cual pedimos también el apoyo de todos los involucrados en la comunidad del patronato, de todas las familias de las personas que están allí con capacidades especiales. Llegar a este día ha sido un sueño esperado durante los últimos 7 años. Queremos de una manera muy especial agradecer al ministro Fulcar, quien desde que llegó a su administración tomó este proyecto en sus manos y se hizo todos los ajustes necesarios para que hoy día estemos firmando.
Bien, hemos visto cómo nosotros pudimos enfrentar esas 3 crisis energéticas que se dieron y la situación que vivió la República Dominicana. Estamos al borde de una gran crisis energética. Y no solamente al borde de una gran crisis energética, estamos al borde de una gran crisis económica global. Y cuidado si vamos más allá de una crisis económica, que ojalá que se quede solamente en los incrementos de los precios y que no haya enfrentamiento entre las grandes potencias nucleares, en este caso Rusia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. La situación se ha manejado y se pensaba que Rusia, con las sanciones económicas, iba a recular, y no ha sido así. Putin, ya yo lo he dicho en otro programa, se preparó y venía preparándose desde el 2014, militarmente y económicamente. La deuda de Rusia la redujo a menos del 20%, 19% sobre el PIB. Mientras la deuda de Estados Unidos ronda el 100% del PIB y la de los países europeos está en el 100 y pico %. Pero además incrementó su reserva monetaria en divisas, o sea, lo que se conoce como reserva líquida, y incrementó su reserva también en oro. Pero no es ahí la fortaleza de Putin. Putin decidió crear 5 mecanismos para, si es retirado del SWIFT bancario, y para que ustedes entiendan lo que es el SWIFT bancario, es un sistema alfanumérico para que los países y las empresas puedan hacer transacciones seguras. O sea, cuando tú vas a transferir dinero de un banco a otro, lo primero es que te piden cuál es tu banco corresponsal y cuál es tu código SWIFT del país. Entonces, ese código alfanumérico permite la transferencia. Hay alrededor de 11,000 bancos que pertenecen al código SWIFT. Los chinos y los rusos, a partir del 2014 y las sanciones que fue objeto Rusia, cuando la situación de Crimea y la situación que vivió Venezuela y que vivió Irán, que la sacaron del código SWIFT, entonces eso planteó a Putin hacer un código diferente. El código chino y el código ruso, el ruso se plantea que es un poco más estructurado que el código chino, están vinculados alrededor de 1,000 bancos. Esto va a dar una situación que va a crear otro bloque económico al margen de la Unión Europea y de Estados Unidos. ¿Y por qué va a crear? Porque muchas de las naciones que van a seguir negociando con Rusia y con China lo van a hacer a través del código SWIFT que tiene China en este momento. ¿Y por qué el de China? Por algo se disparó un 105% en la bolsa de valores de Hong Kong, la empresa que desarrolló el SWIFT bancario de China. Bueno, porque van a depender de energía, van a depender de alimentos como el trigo, la cebada, el maíz que Rusia exporta. Principalmente ayer China levantó todos los requerimientos fitosanitarios que tenía para la exportación de trigo y de cebada, centena y de otros alimentos agrícolas que tenía de Rusia. China y Rusia
Rusia llegaron a un acuerdo también de negociación de pagar en rublo o pagar en yuan. Pero además, China desarrolló lo que se conoce como el yuan digital y Rusia también ha desarrollado el rublo digital. Esto le permite a ellos vincular la economía rusa a la China, que es, si no es la segunda economía del mundo, está en la primera economía del mundo, está llegando a ser la primera economía del mundo. Esto le da un respiro a Rusia porque no queda aislada del resto del mundo, pero también eso le da un tiro en el pie a la Unión Europea y a los Estados Unidos. ¿Y por qué le da un tiro en el pie a la Unión Europea y a los Estados Unidos? Y por eso es que ustedes ven que el euro hoy cae en la bolsa. Las economías están muy interrelacionadas y la economía europea funciona de la siguiente manera. Rusia recibe dólares por parte de sus exportaciones de energía, gas natural, petróleo y trigo en otras naciones que no sea Europa, cuando exporta a Estados Unidos, cuando exporta y otras naciones que no es China. Entonces, esos dólares, Rusia se estaba deshaciendo de ellos y compraba euros, hacía un intercambio en las bolsas por euros. Eso le permitía un ingreso de divisa suerte a Europa y poder manejar sus economías con esos ingresos que le llegaban desde Moscú. Eso es, entonces, al recibir esto, el euro se fortalecía porque había una mayor demanda de euros. Y eso le permitía a Europa mantener su tasa de interés baja, cercana a cero o con intereses negativos. La situación es compleja porque esto implicaría que al Rusia cerrar el negocio en dólares, y si es sancionada ahora mismo en el discurso de esta noche de que las energías quedan totalmente bloqueadas, pues Rusia lo único que tiene que hacer es cerrar la llave del gas y cerrar la llave del petróleo para Europa. La primera que va a sufrir grandemente va a ser Alemania. ¿Y por qué va a ser Alemania? Europa depende alrededor de un 40-45% del gas de Rusia, que llega por el Turquistán, por el Nord Stream 1, llega también a través de Ucrania y a través de Polonia. Ahora, ¿qué pasa? Rusia cierra el gas y Alemania depende en un 65% del gas de Rusia. ¿Por qué? Porque la que menos va a sentir va a ser España, porque España recibe gas desde Argelia por un gasoducto que viene desde Argelia hasta España. Entonces la participación de España de demanda de gas ruso es muy baja, creo que anda alrededor de un 15%. Rusia, al cerrar el gas, España se va a quedar sin gas. Ese gas, Alemania, ese gas le puede llegar a Alemania rápidamente en barcos metaneros. Ahora, ¿qué pasa con los barcos metaneros? Van a salir de Estados Unidos y van a durar días en su transporte. Muchos días van a durar para llegar, semanas, no van a llegar inmediatamente. Pero tú vas a tener 3 costes que te van a subir el precio. Primero, de entrada, los precios del gas se van a disparar, pero para llevarte ese gas allá va a ser un 40% por encima del precio a que se esté cotizando el gas, llevarlo a Alemania. Número 1,
tú vas a tener que licuar el gas en Estados Unidos para poderlo transportar en el barco, porque si no, no lo puede transportar. Tiene que licuarlo y transportarlo en barcos que se llaman barcos metaneros. Va a durar una semana, 2 semanas en el agua, va a llegar a Alemania. Allá hay que gasificar ese gas, pero Alemania no tiene planta gasificadora. Tendría que montar una planta gasificadora. Y en las condiciones climáticas que está viviendo Europa ahora mismo con el frío, eso le plantearía a Alemania que muchas de sus gente van a pasar fuerte frío. ¿Por qué? Porque Rusia no solamente es exportadora de gas, es exportadora de carbón y es exportadora también de petróleo. Y esto va a incidir en la calefacción de Alemania. Por eso es que ustedes ven que el canciller de Alemania siempre mantenía reacción a que se sacara a Rusia del SWIFT bancario, para ellos tener una puerta abierta hacia los energéticos. Pero que no, como vimos al inicio del programa, no es solamente energía, también están los fertilizantes. Entonces, y con esto los alimentos. Ahora, ¿será solamente Europa que va a sufrir de esto? ¿O será la economía global? Nosotros vamos a pasar el frío que estarán pasando muchas naciones en Europa, y que sería una desgracia porque eso traería muertes en la población que no tiene vela en el entierro. En ese entierro no tiene vela, y que quizás los dirigentes europeos sí tienen grandes responsabilidades por impulsar a la OTAN más hacia el este y tratar de ir cercando a Rusia. Y Rusia sabe para qué da la OTAN, porque vio lo que pasó con Yugoslavia, vio lo que pasó con Irak, vio lo que pasó con Libia, y ha visto lo que ha pasado con otras naciones cuando la OTAN ha ido en son de paz. El mismo Putin se lo dijo a Macron. Entonces, es una situación que se va a incidir en los costes de producción y que nos va a afectar notablemente. La República Dominicana, que vivimos del turismo, yo he dicho, ya el segundo socio en términos comerciales de turismo son los rusos y los ucranianos juntos. Aportan más de 260,000 personas en la llegada. Tanto los rusos como los ucranianos han suspendido el envío de turistas a la República Dominicana, y es lógico. Los espacios aéreos de esas naciones están cerrados, no pueden ir, están en una situación conflictiva, no van a salir la persona a veranear. El turismo ruso es un turismo que no es de temporada, es de todo el año, porque tienen 365 días, hay ciudades que tienen 365 días de frío al año, y por lo tanto necesitan. No solamente se va a ver afectada la República Dominicana, se va a ver afectada Cuba, Venezuela y otras naciones del área que han visto los vuelos ser suspendidos. Esto, polo turístico como de Punta Cana, que tenía vuelos diarios hacia Moscú, va a estar afectado. Va a haber afectación también en Puerto Plata, Samaná. Vamos a ver si hay una respuesta de los otros países europeos que sus ciudadanos, quizás al no poder ir a veranear o ir de vacaciones a los lugares de Europa debido a la conflictividad que hay, puedan transportarse hacia esta parte del continente americano,
y puedan venir aquí al Caribe a disfrutar de las playas. Pero eso está en veremos. Mientras eso sucede, se va dando otra situación que nos complica la economía a nosotros los dominicanos. Y es que los norteamericanos, en medio de todo esto, ahora para marzo, han anunciado una alza del 50% de la tasa de interés, una subida de tipo. Ellos han anunciado hasta 9 alzas de tipo. Y si esto lo agarramos, si nosotros agarramos que el financiamiento variable o el financiamiento que vayamos a obtener, porque ya el que hemos hecho en tasa fija se queda con tasa fija, pero ese financiamiento que vayamos a obtener, tanto la familia como la empresa, como los estados, que vayamos a obtener, viene con una subida de tipo y que nos lo dan, no nos lo van a dar a tasa fija, porque van a haber hasta 9. Los bancos van a tratar de que sea a tasa variable para que cada vez que ellos suban el interés, la tasa de interés suba. Entonces nosotros vamos a tener que destinar mucho más recursos para la compra de energía internacionalmente, mucho más recursos para el pago de la deuda y mucho más recursos para la compra de alimentos. Tenemos, como decía en el programa de ayer, 13.000 millones de dólares, alrededor de 13.000 millones de dólares en reserva, que es un 10% que se estila, quizás tenemos algo más de un 10% del Producto Bruto Interno, y también tenemos hasta poder 3 meses para importar productos. Pero si subimos los energéticos y subimos los alimentos, que somos importadores en gran medida de trigo y todo eso, entonces ahí se nos plantea a nosotros de ir a harina de yuca, a la harina de nopal, que nosotros lo producimos silvestre, pero no usamos el nopal, que es la tuna España, y ir ahí a sustituir estos alimentos y irnos a energías renovables para que puedan entrar en un momento determinado y nosotros poder sustituir parte de nuestras importaciones. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Fue otra entrega analizando esta situación. Posiblemente en el día de mañana tengamos una persona desde México, la profesora Chela, la maestra Chela, especialista en el área de energía, para hablar de la cuarta transformación energética y hablar también de la situación de los combustibles en el mercado internacional. Muchas gracias y hemos llegado al final de nuestra propuesta en este día. Espere mañana nuestra nueva propuesta. Gracias y hasta mañana.